Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi exnovia, 20F, me engañó, 21M, con un amigo de entrenamiento, 20M. Como dice el título, estuve con mi pareja por 3 años y medio, y ella me engañó con un tipo que conocía desde hace 2 años. Conocí a este tipo gracias a un deporte que practicábamos en común, nos hicimos amigos por nuestra pasión por ello. En ese entonces, llevaba poco más de 1 año saliendo con mi ex. Para simplificar, llamémoslos Jane y Matt. Muchas veces llevaba a Jane a mis entrenamientos, solo porque insistía en estar ahí. Pero después de 1 año más o menos, noté cambios. Ella lo miraba de manera diferente, actuaba diferente con él, ya te imaginas. Jane es una de las personas más simples y tontas que he conocido. No tiene nada a su favor. Yo, en cambio, le brindé seguridad, lealtad y oportunidades en nuestra relación. Pero lamentablemente pasé por una mala racha. Dejé mi trabajo por un mal ambiente laboral y estuve desempleado unos 2 meses. Durante ese tiempo descubrí que ella hablaba con Matt por redes sociales y se veía con él a mis espaldas. Él pasaba por nuestra casa a recogerla, y yo ni enterado. Empezaron a ir al gimnasio juntos, a citas para almorzar, a hacer paddleboarding, a ver el atardecer en varias ocasiones y hasta a enviarse fotos íntimas. Supe de las fotos porque me las envió a mí primero, y luego me dijo que también se las había enviado a él. Le dejé bien claro un límite: si no lo eliminas de todos lados y dejas de verlo, se acabó. En respuesta, apagó su localización, empezó a ignorarme más y más, se negó a salir o a hacer cosas conmigo, rechazaba cualquier muestra de afecto físico, nada de intimidad, ni tomarse de la mano, ni besos, ni abrazos. En ese punto ya sabía lo que venía. Una noche, mientras yo entrenaba a unos niños, me mandó un mensaje: voy a salir con Matt. Estaré en casa antes de que termines. Llegué a las 7, y ella no estaba. Su coche seguía en el camino de entrada, así que él había pasado a recogerla. Esa misma noche, pero sin que yo lo supiera antes, ya lo había hecho. Me quedé despierto, listo para terminar con ella en cuanto cruzara la puerta. Pero, como te imaginarás, nunca llegó. A las 11:30 me escribió: tenemos que hablar. Ya sabía lo que venía y le pedí que no me terminara por mensajes. Esa noche salí de la casa, y sin saberlo, 30 minutos después Jane y Matt estaban en mi casa y pasaron la noche juntos. Matt dice que fue para protegerla de mí. Soy policía, nunca he golpeado ni puesto un dedo sobre nadie, no consumo ningún tipo de sustancias ilícitas y apenas tomo alcohol. Matt afirma que durmió en el sofá, pero es una completa mentira. Durante más de 6 meses estuvieron a mis espaldas haciendo sabe Dios qué juntos. 3 semanas después de que termináramos, ya estaban juntos todos los días, publicando fotos en sus historias y demás. Desde antes de eso, los bloqueé a ambos, pero me enteré por amigos en común. Les pedí que dejaran de actualizarme sobre ellos. Matt intentó contactarme a través de amigos mutuos para pedirme que lo desbloqueara. Le dije que se fuera a la diablo. Decía que quería aclarar las cosas y arreglarlo todo, pero cuando nos cruzamos en entrenamientos ni me mira a los ojos, no me habla, y hasta le da miedo acercarse si estamos solos. Está claro que Jane ya estaba desconectada de la relación mucho antes de todo esto. Sin embargo, casi todos los días me decía que estaba dispuesta a esforzarse por la relación y trabajar en ella. Apenas discutíamos, nunca nos gritamos. Pero cuando mencioné que tenía que cortar a Joe porque su amistad era rara, se puso a la defensiva y usó las excusas típicas: eres inseguro. Estás siendo infantil. Nunca me dejas tener amigos. Las señales clásicas de un infiel narcisista, ¿no? Lo que no entiendo es esto: si ya no quería estar conmigo, ¿por qué no terminó conmigo antes? ¿Por qué hacerme pasar 1 año de incertidumbre y sufrimiento? ¿Por qué no dejarme para andar con ese imbécil? Cuando le pedí despedirnos en persona después de 3.5 años juntos, lo mínimo que merecía, me ignoró durante 2 días. Dijo que no quería que la lastimara o le gritara, algo que nunca he hecho en mi vida. Finalmente me harté y le dije: nos vemos en el parque a las 7 en punto. Si no apareces, dejo las llaves en el buzón y te bloqueo de todo. No apareció. A las 7 exactas le mandé un mensaje: te esperé 30 minutos y no llegaste. Dejé las llaves en el buzón. Adiós. Entonces empezó a bombardearme con mensajes: dijiste alrededor de las 7, no a las 7 exactas. Le dije que volviera a leer el mensaje y la bloqueé de todo. Matt y yo fuimos amigos durante 2 años. Lo invité a mi casa, bebimos juntos, salimos, hicimos mucho, y este tipo se metió en mi vida de esta manera.
Sé que Jane es la principal culpable, y soy un tonto por no darme cuenta antes. Pero en el fondo, siempre lo supe. Viéndolos interactuar, lo sabía. Solo ha pasado un mes, pero duele. Ya escuché todo eso de, estarás mejor sin ella, y sé que es cierto. Ahora Jane va diciendo que yo la golpeaba y que tengo problemas con la bebida, pero es demasiado cobarde para enfrentarse a mí cara a cara. Ella es el 90% del problema, él el otro 10%. Pero me sigue impactando que alguien pueda hacerle esto a su pareja y mejor amigo. Edit actualización. Ni siquiera ha pasado un mes desde que terminamos, y Matt ya se mudó con ella. Que empiece la diversión, porque seguro le hará lo mismo a él. Ja 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 ja. Comentarios. U/Anónimo 1. Amigo, tienes 21 años. 21 años. Esto es una lección, una terapia de vida. Si eres oficial de policía, deberías tener fácil acceso a herramientas para manejar estas situaciones. Agradece que este chico, Matt, apareció ahora, porque imagina lo que podría pasar si alguien como él surgiera después de que te casaras y tuvieras hijos. De verdad tuviste suerte. Cuenta tus bendiciones y en tu próxima relación trata de no cargar con este equipaje emocional. También asegúrate de comunicar tus límites de forma clara y estricta y prepárate para alejarte tan pronto como esos límites sean cruzados. Si no lo hiciste en esta relación, no repitas los mismos errores en el futuro. U/Anónimo 2. Esquivaste uno grande allí. Tienes suerte de que tu ex te mostrara su verdadero yo antes de que invirtieras más. Tienes que agradecer al imbécil Matt por esto. Te hizo un favor. Tienes 21 años, recién comienzas en la vida y probablemente esta fue tu primera relación real. El desamor es una perra, todos tuvimos que lidiar con eso en la vida. Lo siento contigo, pero tienes que superarlo. Necesitas sanar ahora mismo, concentrarte en ti mismo y en tu trabajo. Con el tiempo te recuperarás. Pedir ayuda, amigos, familiares, terapia, es el camino a seguir. ¿Soy el tonto por negarme a venderle los artículos a mi tía después de que su hija usó mi tarjeta de crédito sin permiso? Antes de Navidad, mi tarjeta de crédito desapareció por unas horas. Resulta que mi prima pequeña de 14 años la tomó sin mi permiso para hacer un gran pedido en el sitio del centro Pokémon. Cuando me di cuenta, estaba furioso. Le reclamé a su madre y exigí que me devolviera el dinero. Pero mi tía, en lugar de disculparse o hacerse responsable, tuvo el descaro de decir que debí cuidar mejor mi cartera. Para colmo, mi prima tampoco mostró arrepentimiento y trató de justificar el robo diciendo que es autista. Decidí cancelar la tarjeta inmediatamente, pero no el pedido. Resulta que las cosas que pidió eran de edición limitada y estaban agotadas. Como soy fanático de Pokémon, pensé, bueno, ya pagué por esto, así que me lo quedo. Llegó por correo hoy y tomé una foto de las cosas y se la envié a mi tía diciendo gracias por los regalos. Ahora mi prima está hecha un desastre, llorando porque realmente quería esos peluches y figuras. Pero no pienso ceder. Mi tía, quien le mostró la foto a su hija, me está rogando que le venda las cosas para evitar el berrinche. Me llama un gran imbécil por no hacerlo. Pero aquí está la cosa, ni siquiera me devolvieron el dinero cuando les reclamé por el robo. Así que no voy a vender nada. Si mi tía hubiera sido responsable y me hubiera pagado lo que gastaron, tal vez podría haber considerado ser más indulgente. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.